Ocurrió una vez, en un pueblo de la montaña cerca de Astorga, en el noroeste de España. Aquel invierno cayeron las nevadas más grandes que los viejos recordaban. La nieve cubría las puertas de las casas, así que había que hacer pequeños túneles para salir. El paisaje entero era un manto blanco e infinito que desorientaba a todas las personas que se atrevían a cruzarlo. Los caminos habían desaparecido bajo metros de nieve y los viajeros debían caminar a través del campo e intentar no perderse. Y en medio de todo aquello, estaba empezando una ventisca. Por esos parajes desolados, caminaba un viajero. Un hombre de paso, un desconocido que se había despistado entre la nieve y la noche que caía rápidamente. El frío le calaba los huesos, la ropa empapada se le pegaba al cuerpo y el pánico subía por su garganta cuando comprendió que estaba completamente perdido. Llevaba una capa maragata, esa prenda pesada y oscura que es típica de la zona, y un cayado de pastor, para ayudarse a caminar por la nieve profunda. Justo cuando la desesperación le vencía, a lo lejos, como un milagro en medio de la blancura mortal, vio una lucecita. Una pequeña luz que prometía salvación, calor, vida. Inmediatamente, se dirigió hacia ella con las últimas fuerzas que le quedaban. Llegó a la puerta de una pequeña vivienda de piedra y llamó con urgencia. El viajero estaba jadeando. Una mujer abrió la puerta y tras ella apareció su marido. ¡Hombre de Dios! ¿Pero qué hace fuera con este tiempo? Me he despistado. Creo que estoy perdido. ¿Podrían cobijarme esta noche? Necesito refugiarme antes de que sea imposible seguir. Por Dios, sí. Pase usted, pase usted. Eran buena gente. Le permitieron entrar y le invitaron a sentarse junto al fuego que ardía en el hogar, para secar su ropa. El hombre se acercó agradecido, frotándose las manos para recuperar el calor, mientras el agua de su ropa empapada comenzaba hasta evaporarse con el calor de las llamas. Los dueños de la casa se disculparon un momento. El viajero supuso que aquellas personas tenían que atender a sus animales. Le dejaron junto al fuego para calentarse. Junto al hogar había una niña que estaba sentada en un pequeño taburete. Era la hija del matrimonio, una criatura de pocos años que le miraba con esos ojos grandes y curiosos de los niños. El viajero quería ser amable y distraerse del frío que aún sentía en los huesos. Así que comenzó a conversar con ella. Hola, pequeñita, ¿cómo te llamas? Me llamo Flavia. ¿Y cuántos años tienes, Flavia? Ya tengo 12. ¿Y vives aquí sola con tus padres? Sí. Bueno, antes estaba la abuela también. Ah, vaya. ¿Y qué tenéis para cenar? Una olla grande hervía sobre el fuego y llenaba la estancia con un aroma penetrante. De repente, el viajero recordó que tenía mucha hambre y entonces se inclinó hacia adelante y levantó la tapa de la olla. El tiempo se detuvo. Dentro de la olla que hervía, entre el agua que burbujeaba, flotaba una mano completa. Y los dedos estaban allí, la piel blanquecina, inconfundible. No era la pezuña de un cerdo, no era la pata de ningún animal. Era sin duda una mano de persona. El espanto le atravesó como un rayo helado. Se quedó sin aliento, sin palabras, y estaba paralizado por el horror de lo que estaba viendo. Tenía la voz quebrada, casi un susurro, y se volvió hacia la niña. Pero, ¿esto qué es? Y la niña, con la misma calma que antes, respondió. No se preocupe, son las manos de mi abuelita. La hemos matado porque ya era viejita. El mundo se volvió irreal. Aquel hombre había huido de la ventisca mortal
pero se encontró con algo infinitamente peor. Su mente se disparó en todas direcciones y pensó: Si han matado a la abuela, ¿qué impide a esta familia hacer lo mismo conmigo? ¿Era ese su destino? ¿Acabar en esa misma olla? Tenía que salir, tenía que huir. Ya. En ese preciso momento, el padre y la madre entraron de nuevo en la estancia. El viajero intentó disimular el terror absoluto que le consumía e improvisó rápidamente. He tenido mucho frío y me he mojado mucho. Por eso creo que me he descompuesto un poco el cuerpo. Voy a salir fuera porque necesito, ya saben, hacer mis necesidades. El padre le miró con preocupación. Mire, no salga usted demasiado lejos porque está francamente muy mal ahí fuera. Hay un sitio cerca, ahí mismo. Sí, sí. Respondió el hombre, mientras caminaba ya hacia la puerta. No se aleje tanto, no vale la pena. ¿Pero dónde va? Es que no quiero. Es que me voy más allá. La voz del viajero se perdía ya en la distancia y echó a correr. Mientras corría desesperado por la nieve, se caía una y otra vez y se hundía hasta las rodillas. El corazón le latía en el pecho como un tambor de guerra. Cuando me encuentren, me cortarán en pedazos. Pensó. La ventisca había comenzado y el viento helado le daba en el rostro, pero nada de eso importaba. Solo tenía que alejarse de esa casa, de esa familia, de esa olla maldita. Entonces tuvo una idea. Tenía los dedos entumecidos por el frío, así que clavó su cayado en la nieve con todas sus fuerzas. Luego se quitó la pesada capa y la colocó sobre el cayado y creó la silueta de un hombre agachado en la oscuridad. Corría y ahora se sentía más ligero y se internó en la noche blanca. Desde la casa ya sospechaban. Tardaba demasiado. El padre salió y vio el engaño de la capa inmediatamente. ¡Ha huido! Y entonces soltó a la perra. Una perra grande, como las que guardan las casas aisladas, que estaba entrenada para cazar y atrapar. ¡Anda, bonita! ¡Venga, bonita! ¡Atrápalo, atrápalo! Porque la carne que sobre será para ti. El viajero oía los ladridos que se acercaban en la noche y que se mezclaban con el aullido del viento y sus propios jadeos desesperados. Corría sin rumbo, caía, se levantaba, caía de nuevo. Y entonces se perdió su rastro. Nadie supo nunca qué ocurrió al viajero. A lo mejor logró encontrar a gente más civilizada que le acogió de verdad. A lo mejor cayó por un barranco y la nieve lo cubrió para siempre. Quizás la perra lo alcanzó en la oscuridad y su destino fue el mismo que el de la abuela. Nunca más tuvieron noticias de él